Shalom a todos hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de aprendizaje de la primera carta a los tesalonicenses traducida desde un manuscrito hebreo. Hoy tenemos hermanos un tiempo muy interesante, muy importante. Vamos a hablar de temas fundamentales de una congregación en Yeshua. Vamos a fundamentarnos en esta primera congregación, ¿no?, del primer siglo, cómo Adonai obraba a través de ellos, a través, ¿no?, de sus siervos enviados, lo que se traduce como apóstoles, ¿no?, a través de sus enviados, con el cuidado y la diligencia y vigilancia hacia los congregantes, hacia los que se afirman en Yeshua. Vamos a darle gracias a Adonai para comenzar este tiempo, hermanos. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos das entendimiento, nos das comprensión, nos das prudencia para poner por obra tu palabra. Bendito seas. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, Padre, dispuestos para aprender de tu palabra. En el nombre de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los que están presentes en la transmisión. Shalom, Javier, bienvenido. Shalom, Luján, José Manuel, shalom, hermanos. César, Anita, bienvenidos. Shalom, Andrea, shalom, Miki, Deyanira, shalom, Alicia, bienvenidos a todos, hermanos. A los que nos ven por el canal de YouTube también, somos el cuerpo del Mesías.com. Y este video será subido a nuestro sitio web también, somos el cuerpo del Mesías.com, donde van a encontrar las traducciones para descargarlas gratuitamente, traducidos desde manuscritos hebreos. Vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje, hermanos. Hoy vamos a ver el capítulo número 3 de la carta a los tesalonicenses, la primera carta, porque vamos a estudiar las dos, hermanos, y vamos a tener temas muy interesantes como este. Así que vamos a hablar acerca del cuidado. ¿Qué es el cuidado y la diligencia? Es interesante, hermanos, y apasionante, y también de mucho aprendizaje, el conocer cómo se desenvolvían los enviados de Yeshua hacia los que aprendían y querían crecer en la emuná, querían crecer en la firmeza en el Adón Yeshua. Y ellos, por ejemplo, aquí tenemos a Pablo, Polos, cómo él trataba y cómo él se desesperaba por la emuná de los de Tesalónica, por ejemplo, aquí. Vamos a ver cómo él tenía un esmero, un espíritu tan dado hacia estas personas para que no se pierdan y que se afirmen en la emuná, que es muy valorable y de mucho respeto y de aprendizaje, un gran ejemplo. Así que vamos a ir a la carta, vamos al capítulo 3, versículo número 1. Vamos a leer, dice: a causa de esto, nosotros no quisimos soportarlo más y quisimos estar juntos en Atenas, y enviamos a Timoteos, nuestro hermano y enviado de Elohim, quien sirve también con nosotros en el Evangelio del Mesías, para fortalecerlos en su emuná. En el anterior capítulo, en el capítulo número 2, vimos cómo Pablo, cómo Polos, él se desempeña en su servicio a Adonai, cómo él es diligente en la guardia del Evangelio de Adonai. Es muy interesante ver cómo él nos habla en el capítulo 2 acerca de la émuna, de la firmeza de los de la congregación de Tesalónica, que es muy grande, muy valorable, ¿sí? De una forma muy impresionante, ¿sí? Como ellos recibieron el Evangelio de Adonai y quitaron los ídolos
en el momento, en el instante, ¿sí? Obviamente no fueron todos y ya lo vamos a ver, porque esto es muy interesante para conocer el contexto, ¿no? De lo que estamos leyendo, ¿no? En el capítulo número 3 vemos cómo, hermanos, aquí dice que ellos no lo podían soportar más y quisieron estar juntos en Atenas. Para entender esto tenemos que ir al contexto. Pablo, él está con Silas y con Timoteos, ellos viajan a Filipos, lo vimos en el anterior capítulo, ellos en Filipos son muy humillados, ellos son prácticamente desnudados de sus ropas, son latigados, son llevados a la cárcel, Adonai los saca de la cárcel de una manera milagrosa con un temblor, pero ciertamente que hay judíos que los persiguen, judíos que no recibieron la Bésora, judíos que obviamente fariseos, ¿no? Esa era la casa y la corriente más grande en ese tiempo, el fariseísmo. Entonces los fariseos ellos no recibieron la Besorá de Adonai, ellos decían, este está hablando otra cosa que no dice la Torá, obviamente no entendían lo que Pablo estaba diciendo, ellos no comprendían que Yeshua era el Mesías, ciertamente que una parte de Tesalónica creyó, se afirmó en las palabras de Elohim a través de Pablo, ¿sí? Ellos creyeron, vimos como había mujeres que también habían creído muy grandemente, ¿no? Y eso fue muy, muy hermoso. Eso a Pablo lo animó. Luego, Pablo, perdón, él se va de Tesalónica y él viaja a Atenas, ¿no? Porque, perdón, a Berea primeramente. Él va a Berea y en Berea ellos están analizando las escrituras, ¿no? Los de Berea, ellos analizan las escrituras, se los conoce como los que escudriñan, ¿no? Las escrituras, el Tanaj, para encontrar ahí al Mesías, ¿no? Pero los de Filipos y los de Tesalónica, los judíos, ellos persiguieron a Pablo hasta Berea, ¿no? Porque decían, él está también predicando ahí, ¿no? Ellos lo veían como una persona que no decía la verdad, que estaba en contra de la Torá. Sí, eso se lo conoce mucho a Pablo con ese nombre, ¿no? Con esa fama de un hombre que no está conforme a la Torá. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos también, como Santiago le dice, aquí se dice, ¿no? Que tú no guardas la Torá y que enseñas a no guardarla, pero tú eres un, un fiel guardador de la Torá en plenitud, le dice Santiago, Jacob a Pablo, ¿no? Hasta el día de hoy se malentienden las palabras de Pablo diciendo que no enseñaba a guardar la Torá, ¿sí? Y esto pasaba con estos judíos. ¿Sí? Que decían, este hombre está enseñando falacias. Por eso lo persiguieron hasta Berea. Pablo tuvo que irse a Atenas. Por eso dice aquí, ¿no? Estar juntos en Atenas. Vamos a la Reina Valera, al capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 13 al 15, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas, que aquí en la carta es mencionado como Silvanus, es un nombre en latín, Silas es un nombre en griego, es la misma persona, Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Esto es muy interesante porque vemos el contexto, ¿no? De que Pablo está siendo llevado a Atenas, ¿no? Pablo está siendo llevado a Atenas y él quiere reunirse, estar junto con Silas y Timoteo. Por eso dice, queremos estar juntos, ¿no? Queríamos estar unidos para nosotros poder conversar y afirmarnos, ¿no? Y también enviar a Timoteo a ver cómo están las cosas allá en Tesalónica. Porque vemos a Pablo de una manera preocupado, ¿no? Con estos judíos de Tesalónica
que querían influenciar en los que se habían afirmado en las palabras de Yeshua. ¿Sí? Los judíos de Tesalónica eh, querían sacarles la emuná que habían recibido. Obviamente los judíos fariseos, porque muchos judíos se afirmaron en Yeshua, y gentiles también, de los pueblos. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿qué hace? Envía a Timoteo, que es, aquí dice, nuestro hermano y enviado de Elohim, que sirve como enviado, ¿no? Como ministro del Evangelio del Mesías, para fortalecerlos en su emuná. Es interesante esto, porque aquí Timoteo es enviado para algo sumamente fundamental, que es la fortaleza en la firmeza, en la edificación de la persona. La emuná es el edificarnos en la palabra de Donai por medio de la obediencia. Eso es la emuná, ¿no? Se lo traduce como fe y es simplemente creer, pero hemos aprendido, ¿no? Que emuná no es simplemente creer, sino que la emuná sin obras es muerta. Por ende, hermanos, en la emuná nosotros encontramos las acciones de obediencia a la Torá. Eso es lo que Shaul, Pablo, estaba afirmando en los de Tesalónica, ¿sí? Acerca de los mandamientos que él les había enseñado por medio del ejemplo, como vimos en el capítulo anterior. Todo es por medio del ejemplo y el testimonio. El testimonio es el ejemplo, ¿sí? Es el ver con los ojos cómo se trabaja, cómo se obra para aprender. Los hijos aprenden de los padres por medio del testimonio, de los ojos, de las obras, ¿no? De lo que hacen sus padres, no solamente por las palabras, porque el padre le puede decir una cosa, pero hacer otra, y el hijo va a terminar haciendo lo que su padre hace, lo que él ve, el ejemplo que el padre le da. Bueno, aquí es lo mismo. Pablo se encargó de darles un ejemplo conforme a la Torá. Recordemos, Pablo es un guardador de la Torá en plenitud, según Santiago en el libro de los Hechos. Sí, entonces, hermanos, vamos a la pantalla nuevamente, cómo el afirmarnos en la emuná es fundamental. Sigamos en el versículo número 3. Dice, para que no tengan ustedes un corazón suave en estas estrecheces, porque ustedes saben que nosotros fuimos enviados para esto. Esto es muy importante, porque aquí dice que la émuna contrarresta al corazón suave, al corazón tierno, al corazón débil. ¿Sí? Y esto es algo que a nosotros nos va a jugar en contra a la hora de tener opresiones, estrecheces, pruebas, tentaciones, sufrimientos. El corazón suave nos va a ser un corazón débil y no va a ser una emuná firme. Como vimos, ¿no? Cuando la semilla cae en la piedra, según la parábola del sembrador, ¿qué pasa? La semilla no tiene raíz y al mínimo sufrimiento, a la mínima estrechez, Satán le hace olvidar de su corazón y no tiene raíz, no se afirma, no se arraiga en la palabra, en la obediencia, porque fue superficial, fue superficial. Pues sí, de alegría, y yo quiero hacerlo, pero no se afirmó la persona, no se afirmó en la obediencia. ¿Sí? Entonces aquí Pablo está diciendo lo mismo. El fortalecer en la emuná es algo fundamental. ¿Sí? El corazón suave lo podemos ver en la Torá cuando Adonai le dice al guerrero, al que tiene el corazón suave, el que es un hombre débil, que no quiere luchar, que se retire, no sea que sea una manera influenciado el otro hermano, ¿no? Y las personas a su alrededor con su temor. ¿Sí? Esto es muy importante porque la persona cuando tiene un corazón suave influencia en las demás personas. Porque, hermanos, el andar en los sentimientos y en las emociones, eso es bastante influenciable, ¿no? Porque el mundo se deja llevar por sus sentimientos, ¿sí? Por los sentimientos y las emociones. Pero la emuná es todo lo contrario a los sentimientos y las emociones. La emuná es soportar las estrechezas, ¿sí? Y el Adón Yeshua nos dijo,
van a tener tribulación. La palabra tribulación es la misma que la palabra estrechez. ¿Sí? El Adón Yeshua nos lo dijo. ¿Sí? Y vamos a leer eso en el Brit Hadashah. Vamos a leer cómo Adonai nos dice en el Brit Hadashah. Yeshua dice de la siguiente manera en el versículo 29 y 30 del libro de Marcos. ¿Sí? Vamos a leer en el capítulo 10 de Marcos, versículo 29 y 30, dice: y Yeshua respondió y dijo: en verdad les digo que el hombre que deje su casa, sus hermanos y sus hermanas, o padre y madre, o hijos, algunos manuscritos añaden o mujer, o heredades, por causa de mí y por causa de la Besorá, es decir, la buena noticia, traducido en griego como evangelio, él recibirá una recompensa 100 veces más, y aún en este tiempo, casas, hermanos, hermanas o hijos, y campos, junto con estrecheces, y en el mundo venidero la vida perpetua. Esto es, fundamental, esto es clarísimo. Dice junto con estrecheces. Sí, uno dice, bueno, voy a recibir 100 veces más y hasta ahí se quedan, ¿no? Hasta ahí se quedan, voy a recibir 100 veces más. Pero Yeshua, ¿qué dice? Junto con opresiones, con estrecheces. En la vida de un hebreo no es posible el vivir sin estrecheces, porque en el mundo, ya sea por parte de los familiares o de cualquier entorno del mismo sistema, siempre vamos a tener sufrimientos. ¿Y dónde está la emuná? Cuando nosotros soportamos. Ahí está la emuná. Porque cuando tú vas al gimnasio, ¿no? Las personas que van al gimnasio, cuando más duele el músculo es cuando más se está activando el crecimiento, ¿no es así? Así es con la emuná. La emuná es como un músculo. Cada vez que tenemos sufrimientos, pruebas, la emuná es fundamental. Para que crezca, nosotros debemos de qué? De ser persistentes, de ser perseverantes en lo que Yeshua nos ha dado y no flaquear. Esto lo podemos ver también en la carta de Santiago. Vamos a leer en la carta de Santiago, en el versículo, perdón, en el capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer esto muy interesante. Dice: amados hermanos, tomen para ustedes por parábola, o sea, por ejemplo, las estrecheces y las cargas de los profetas, que les hablaron a ustedes en el nombre del Adón. O sea, las cargas, las estrecheces, las opresiones, las angustias, los sufrimientos de los profetas deben ser para ustedes como un ejemplo de lo que ustedes mismos van a sufrir. Y en el 11 dice algo totalmente claro. Dice: miren, nosotros alabamos a aquellos que resisten. Ahí está. Alabamos a aquellos que resisten. Y han oído de los sufrimientos de Job, y han visto el final, o sea, el desenlace del Adón. Porque el Adón es un Elohim de compasiones y grande de gesed, de misericordia o bondad. Aquí dice, no, alabamos a aquellos que resisten. ¿Sí? O sea, nosotros los animamos, los elogiamos, los alabamos, eso quiere decir, ¿no? O sea, los animamos, los elogiamos, les decimos sigan así a los que resisten. ¿Sí? ¿Y qué es resistir? ¿No? Es cuando tú llevas una carga muy pesada y tú la llevas, aun cuando te duele, la sigues llevando, ¿no? Es muy pesado, pero tarde o temprano el ejercicio hace que pese menos y que uno gane fuerza. Así mismo es con la emuná. Ciertamente nosotros somos pequeños en emuná. Como dice Yeshua, pequeños en emuná. ¿A quién les dice? A sus discípulos cuando recién lo están conociendo, en su principio del ministerio. Pequeños en emuná, porque ellos no habían sido afirmados en la emuná, no habían sido enseñados en ella. Así nosotros no fuimos enseñados en la emuná. No fuimos.
Fuimos enseñados en la fe religiosa, que no tiene nada que ver con la emuná. Porque la emuná tiene que ver justamente con el afirmarse en la obediencia. ¿Sí? Y que la obediencia necesita muchas veces el, el ser fuerte, el ser valiente, como le dice Jehová a Yehoshua, a Josué, ¿no? Porque muchas veces para obedecer tenemos que ir en contra de la corriente, en contra del sistema, ¿no? Y vamos a tener que soportar muchas cosas muy, muy duras, palabras afiladas, palabras insultos, oprobios, ¿sí? De los mismos maridos, esposos, esposas, padres, madres, hijos, hermanos. Muchos viven esto. Pero ¿qué pasa aquí? Pasa que cuando nosotros recibimos esto, quiere decir que nosotros estamos siendo ejercitados en la emuná. ¿Sí? Porque muchos piensan que cuando uno recibe a Yeshua ya va a tener una vida feliz, normal, un jardín de rosas, pero no, no es así, es totalmente lo contrario. Y lo podemos ver una y otra vez en el Brit Hadashah. Una y otra vez, hermanos. El hermano Javier dice qué gran ejemplo fue Pablo en su manera de poner por obra la Torá, al igual que los demás discípulos. Pero Pablo dicen que era celoso de la Torá, pero de buena manera. Así es, así es. Shalom Elizabeth, bienvenida. Shalom Loida, bienvenidos a los que se están añadiendo al aprendizaje. Entonces, sigamos, hermanos, con Tesalonicenses. Vamos a ir al versículo número 4, que dice de la siguiente manera. Y en el tiempo que estábamos junto a ustedes, les dijimos desde antes que nosotros necesitábamos soportar estrecheces. Ahí está, dice lo mismo, ¿no? Como lo ha establecido su Hijo, Yeshua lo ha establecido. Y como ustedes ya saben, ¿sí? Esto es muy importante. Vuelve a repetir, nosotros necesitamos soportar estrecheces. ¿Para qué? Para recibir luego la retribución del trabajo, de la obra de Yeshua. En el final. Y Yeshua lo ha establecido. Y Yeshua lo ha establecido. Yeshua dice, ustedes tendrán estrecheces, ya lo hemos leído. ¿Sí? Y aún más, la gran estrechez en el final de los tiempos. Pero yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos, dice Yeshua. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para darnos qué? Para darnos descanso, no, para darnos fuerza, para seguir trabajando. ¿Sí? Sigamos. Entonces dice, por causa de esto no pude soportar más y envié para escuchar de su emuná. De lo contrario los habría tentado el tentador y nuestro esfuerzo hubiera sido en vano. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo no pude soportar más, yo tuve que enviar a Timoteo para que él vea su emuná y él me informe acerca de la emuná de ustedes, cómo está, cómo se han afirmado, si se han afirmado, si no se han afirmado, si fueron influenciados por el tentador. Pero Pablo bien dice, si yo no lo hubiera enviado, ustedes ciertamente que hubieran sido desviados por el tentador que es Hasatán. Hubieran sido presa fácil. Aquí vemos cómo un enviado de Yeshua tiene que ser diligente en cuanto a las personas a las que él es enviado y no negligente, porque las personas necesitan de un control constante. Porque sí, el mundo es tentador, ¿no? Y la religión también, y el corazón más. Por eso Yeshua pone personas que se dedican continuamente a repetir una y otra vez acerca del ejercicio de la emuná. ¿Sí? Y esto es un esfuerzo, sí, pero es un trabajo, es una obra en Yeshua. ¿Sí? Estamos para afianzar a cada uno de ustedes en la emuná, como nosotros somos afianzados. ¿Sí? Entonces aquí Pablo menciona esto. ¿Sí? Y él dice, yo lo envié.
porque debía de hacerlo, porque si no, hubieran sido desviados por el tentador. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. En el versículo 6 dice, pero ahora ha venido Timoteos de ustedes a nosotros y nos ha dado a conocer la emuna de ustedes y el amor de ustedes, y que ustedes nos recuerdan todo el tiempo para bien, y que desean vernos como también nosotros a ustedes. Esto es muy impresionante, es muy hermoso, hermanos, porque cuando Timoteos es enviado, él ve que ellos están siendo formados en la emuna y en el amor, en el ahabá. Como bien sabemos, en el primer siglo el amor entre los siervos de Yeshua era tan grande que vendían sus propiedades para ponerlas a disposición del servicio de Jehová. ¿Para qué? Para huérfanos, para viudas, para personas pobres. En eso el amor se fundamenta, en la acción, en el hacer. ¿Sí? Y en el 7 dice, nosotros fuimos, amados hermanos, consolados de todas nuestras estrecheces con ustedes por medio de su emuná. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad, porque ver el fruto del trabajo y del esfuerzo, eso es un consuelo de Jehová para el que le sirve. Eso es grande, eso es hermoso, eso es precioso, hermanos. Es una perla de muy, muy gran precio. Porque no es cualquier trabajo, sino que es el trabajo en la vida del Adón Yeshua, en el testimonio de él. ¿Sí? Y por eso Pablo dice esto aquí. Nosotros fuimos consolados de todo lo que sufrimos. No solamente en Filipos, en todo lugar. Nosotros somos consolados cuando ustedes reciben y aprenden lo que el Adón Yeshua nos ha dado para enseñar. Porque todos somos enseñados por Yeshua. No es palabra de hombre, sino palabra de Elohim. ¿Sí? Y dice en el 8, pues ahora nosotros tenemos vida porque ustedes están establecidos en el Adón. Vemos, es un aliento de vida, es un ánimo, es vida que se respira cuando se ve el fruto del estar establecido en el Adón. Lo que enseñó Yeshua. Y Yeshua enseñó los fundamentos de la Torá, de la palabra de Jehová. Él enseñó los fundamentos, la gesed, la misericordia, la bondad, el amor, la verdad, la emuná, la fidelidad, la justicia. Todo esto lo podemos ver en la Torá, hermanos, cuando uno escucha y cuando uno aprende. Porque cuando uno lee la Torá con los ojos de la Torá, va a entender que la Torá no se trata de legalismo, sino que se trata del amor y de la misericordia con el otro. ¿Sí? Y los hermanos que están estudiando el módulo de Torá lo pueden ver con sus propios ojos. Como cuando tú lees Éxodo parece que estés leyendo el Evangelio de Mateo. Es lo mismo, son las mismas palabras porque Elohim no cambia. Porque Elohim no cambia. Vamos a leer en el texto griego, que es bien interesante comparar esto, ¿no? En el texto griego de Tesalonicenses, dice de la siguiente manera, dice en el versículo 3, dice, bueno, versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Sí? Esto está relacionado con el texto hebreo. Pero en el versículo 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí vemos que la oración está un poco diferente, ¿no? Las palabras, el sentido de la oración está un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Pablo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. En el texto hebreo, volvamos, Pablo dice en el texto hebreo, de lo contrario los habría tentado el tentador. Él está afirmando que
eso iba a acontecer si él no actuaba. En cambio, el texto griego da como una posibilidad a que no suceda. En el texto griego no, se afirma de que eso iba a suceder si Pablo no tenía el cuidado que Yeshua le había encomendado. ¿Sí? Y eso es fundamental. ¿Sí? Entonces sigamos con los versículos del texto hebreo. Dice de la siguiente manera, en el versículo 9, porque ¿en qué nosotros podemos dar alabanza o dar gracias a Él, a Elohim? Ustedes cuando lean la palabra Él, todo con mayúsculas se refiere a Elohim, es una contracción de Elohim, ¿sí? Por ejemplo, en los nombres Daniel, ¿no? Daniel, Ezequiel, eh, esos son nombres que terminan en El y la fórmula El significa Elohim, está contraído, ¿no? Entonces aquí vemos dar alabanza a Él, o sea, a Elohim, por causa de ustedes y por causa de nuestro gozo, el cual tenemos debido a ustedes delante de nuestro Elohim. O sea, Pablo está diciendo, ¿en qué nosotros damos gracias? ¿En qué nosotros alabamos a Elohim por ustedes? Y aquí dice en el versículo 10, nosotros damos gracias, oramos todo el día y de noche para ver sus rostros y para enderezar en ustedes cualquier cosa que falte en su emuná. ¿Sí? ¿En qué ellos trabajaban? En seguir avanzando en el crecimiento, en enderezar cualquier cosa que esté floja, que falte, ¿no? En seguir con el proceso de crecimiento. No es que, bueno, ya está, ustedes son perfectos, ya no necesitan ningún tipo de conocimiento, ya lo conocen todo, nos vamos para otro lugar. No, él él tenía el total cuidado con las personas que le habían sido encomendadas por el Adón. Él sabía muy bien su trabajo. Por eso lo vemos aquí, su cuidado en cuanto a estas personas, que ellos sigan creciendo en la emuná, ellos sigan creciendo ese músculo, sigan edificándose, sigan afirmándose, sosteniéndose en la palabra de Adonai. Así nosotros, hermanos, así nosotros todo el tiempo, cada día nos afirmamos para enderezar constantemente nuestra emuná en las cosas que flaqueamos, porque sí flaqueamos, porque somos humanos, pero hermanos, en el sufrimiento, en la estrechez, uno da fruto de justicia de emuná. Es así, porque la religión nos han enseñado de que nosotros no tenemos que resistir, que todas las cosas malas son del enemigo y que bueno, resiste al enemigo, no. No nos dan un ejemplo de crecimiento, de afirmamiento en la emuná, en las escrituras. No, pero con Yeshua no nos vamos a quedar estancados nunca, porque Yeshua siempre nos da un paso más en la emuná, siempre, cada día tenemos un paso más que aprender, nunca dejamos de aprender, hermanos. Ese es el aprendizaje, nunca dejamos de aprender, nunca, siempre, siempre vamos a luchar con nuestra humanidad para que la emuná crezca, para que la emuná obre y dé fruto. Así es, hermanos. ¿Sí? Y esto lo podemos ver aquí en la palabra. En el versículo 11 dice, pero que Él, el Elohim de nuestros padres y nuestro Adón, el Mesías, Adón significa Señor o amo o dueño, nuestro Adón el Mesías dirija nuestro camino a ustedes. Pablo sigue diciendo que quiere encontrarse con ellos, ¿no? Ese es su ímpetu, su deseo, ¿no? En el versículo 12 dice, ciertamente los multiplicará el Adón. Aquí está bendiciendo, ¿no? Es una multiplicación de qué? De personas que se afirman en Yeshua, ¿no? En Tesalónica y en todo el mundo antiguo, ¿no? Los multiplicará el Adón porque ustedes están siendo establecidos y ustedes van a propagar esa Besorá para que otros crean, para que otros se afirmen. Creer significa afirmarse, ¿no? Ciertamente los multiplicará el Adón y el amor será en plenitud en medio de ustedes, o sea, el que cada uno mire por el otro y accione por el otro, ¿no? Eso es el amor. En el 12 sigue diciendo, para el bien de todo hombre también, ¿no? No solamente para los hermanos, sino todo hombre que se te presente, ¿no?
que tú des el testimonio de Yeshua, sea que no se afirme o se afirme, ¿no? Pero nosotros lo dimos y ahí está. Yeshua no puede decir que nosotros no lo hicimos, ¿no? Sino que él va a decir, ustedes lo hicieron, pero él no se afirmó. Ahí dice, tal como nosotros hacemos en frente de ustedes. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ellos daban el ejemplo. Ellos no era que decían la palabra y decían y no hacían, ¿no? Y daban una apariencia falsa de lo que ellos eran y eran otra cosa, como muchos, ¿no? Muchos hay, ¿no? Que dan una cara pero son otra cosa, ¿sí? Ellos son hipócritas, son falsos, porque no muestran verdaderamente lo que son. Sí, enseñan y dicen todo acerca de la Torá, pero luego, cuando tienen que hacer nada, ¿no? Entonces vemos cómo el hacer y el hablar y el hacer, el proclamar y el hacer van de la mano, ¿no? Y en el versículo 13 dice, y él fortalecerá sus corazones y serán establecidos en la santidad, en el apartamiento significa, en el apartamiento delante de Elohim y nuestro Padre, en la futura venida de nuestro Adón Yeshua y todos sus Kedoshim, apartados o santos. ¿Sí? Porque aquí vemos cómo Adonai nos fortalece para qué, para el día en que Él venga, su futura venida. Somos establecidos para que, para su venida, para ser resucitados en Él. ¿Sí? Para eso somos ejercitados día tras día en el Adón Yeshua, hermanos. Voy a leer los comentarios de los hermanos. Javier dice, el mismo Yeshua dijo, en el mundo tendrán aflicciones o estrecheces, así como cada uno que siga a Yeshua y la Torá, pero Él nos da fortaleza a nuestra emuná. Así es, hermano. Y esto es día a día, hermanos. Día a día. Constantemente somos ejercitados y crecemos en la emuná de Yeshua. Porque, hermanos, recordemos que la emuná proviene de Elohim, no del hombre, sino de Elohim. No es como la fe griega. ¿Sí? En la fe griega tú no puedes decir que Dios tiene fe, porque eso no tiene ningún sentido en la fe griega, ¿no? Dios no tiene fe, ¿cómo va a tener fe en sí mismo? ¿No? Es que son conceptos diferentes. ¿Sí? En la fe griega la fe es del hombre, pero en la emuná hebrea la emuná es de Elohim. Emuná es el fidedigno. Adonai es el fidedigno, Adonai es el firme, Adonai es el que establece, el que está establecido, el que está edificado, el que no resbala, el que está en los cielos y el que comparte su emuná, su firmeza a los hombres. Por eso el hombre pide de Adonai la emuná. ¿Sí? Por eso el hombre pide de Adonai la emuná. ¿Sí? Y eso está en las escrituras, que Adonai dice que pidamos emuná. ¿Sí? Y lo vamos a leer ahora en el versículo, vamos, en el capítulo 1, vemos, vemos en el capítulo 1 de Santiago, versículo 6, vamos a la pantalla. Habla acerca de las pruebas y la resistencia. Y dice, mis amados hermanos, consideren esto como gozo si ustedes caen en una prueba o tentación. Esto es muy importante, es con gozo. Siempre las pruebas son que para dar frutos de justicia. Y sepan que la emuná, la fidelidad, la constancia y la firmeza de ustedes, si es completa, causa ¿qué? Resistencia, o también se puede traducir como tolerancia a sufrimientos. Totalmente de acuerdo con lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Vemos que ellos decían siempre lo mismo. Vemos que la emuná si es completa, ojo, no si es incompleta, porque la emuná tiene que ser completa, plena, hasta el final. Y ahí causa la resistencia, porque cuando uno va al gimnasio y deja de hacer las cosas,
¿no? Deja de hacer los ejercicios, nunca va a notar ningún cambio, ¿no? En su cuerpo. Lo mismo aquí en la emuná. Dice en el versículo 4, pero la resistencia necesita ser hasta el fin también, para que sean en plenitud y no les falte nada. La resistencia también tiene que ser hasta el fin, todo tiene que ser completo, íntegro, entero. Pero si hay uno entre ustedes que le falte sabiduría, este necesita orar por esto de Jehová, que da a todo hombre y él también se lo dará. Pero él precisa orar con emuná y no con duda, porque quien es dudoso, este es semejante a una balanza sobre el mar. ¿Sí? Esto es interesante lo que habla Jacob, Santiago, en sus escritos, ¿no? Y él enseña lo que habla en la Torá, acerca del afirmarnos en la obediencia, porque si nosotros somos dudosos, somos como una balanza sobre el mar que nos vamos de aquí para allá, hermanos. Pero la emuná es totalmente lo contrario, ser establecidos como una casa sobre la roca sin moverse. Eso es la emuná. Así que vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje, por este momento tan, tan hermoso de su palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre, porque tú nos afirmas día a día en tu palabra, en tu emuná, en la sabiduría, en el poner por obra tu palabra, para que nosotros tengamos una emuná completa y no una emuná incompleta. Bendito seas, Adonai, en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. La hermana Carla nos dice, Romanos 5:4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Así es. La palabra paciencia, cuando ustedes leen la palabra paciencia en el texto griego, es la palabra emuná en hebreo. Esa fue traducido como paciencia, ¿sí? Y es la palabra emuná. Sí, y Carla dice también, y la esperanza no avergüenza, así es, porque es la esperanza en Yeshua, en Adonai. Así es, hermanos. Toda la gloria a Él, porque de Él proviene todo esto. La emuná, la esperanza, la paciencia y las pruebas también, porque es para nuestro aprendizaje, hermanos. Damos las gracias a Él. Hermanos, este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com, hermanos. Así que Adonai sea con cada uno de ustedes, bendiciéndolos y guardándolos de todo mal, hermanos. Y que su emuná siempre sea en crecimiento para la honra y la gloria de nuestro Padre. Shalom a todos, hermanos. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos.